A ver, ¿qué pasaría si casi 30 años de la historia de un país hubieran sido anunciados en una serie de visiones? Hoy vamos a analizar un documento bastante particular, llamado Realidad Profética de Venezuela. Este texto recopila una serie de experiencias que, según su autor, predijeron la historia tan convulsa del país entre 1963 y 1992. Y todo arranca con este lamento. Es un grito cargado de emoción, parte de una experiencia profética de 1983 que de alguna manera marca el tono de todo el documento. Transmite un sentimiento profundo de angustia por las dificultades que se creía que estaban por venir para la nación. Este lamento es, digamos, la pieza clave para entender lo que viene después. Bueno, esta fuente lo que hace es juntar 6 experiencias espirituales clave de varios ministros evangélicos que ocurrieron a lo largo de 3 décadas. Y ojo, no estamos hablando de predicciones políticas como las que uno podría imaginar, sino de momentos muy personales de revelación que el autor presenta como si fueran advertencias a nivel nacional. La primera experiencia nos lleva hasta 1963. El pastor Mariano Pérez, mientras buscaba una respuesta divina sobre el futuro político de Venezuela, tuvo esta visión. Vio cómo, justo detrás de la silla presidencial, crecía un árbol inmenso, y de repente un hacha, en vez de cortarlo, lo partía justo por la mitad, y de ahí salió una mancha roja enorme que cubría toda la silla. 20 años más tarde, pero en España, el reverendo Orlando Anzola, que es el autor del documento, vivió algo totalmente inesperado. Estaba en un servicio de oración y de la nada fue invadido por un llanto que no podía controlar, lamentándose por la ruina, el saqueo y la pérdida de prestigio que sintió que le esperaba a Venezuela. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque estas experiencias, que se describen como momentos súper personales y espirituales, se presentan como advertencias para todo un país. Son como momentos de introspección individual que se proyectan hacia el destino colectivo de una nación. Ahora pasamos a 1984, con el reverendo Carlos Jiménez. Su sueño fue mucho pero mucho más gráfico. Vio un conflicto violento, ciudades con miles de muertos, el río Guaire de Caracas teñido de sangre y soldados con estrellas rojas en sus gorras. En su visión, hasta la libertad religiosa estaba amenazada, con cristianos siendo encarcelados. Ese mismo año, el reverendo Humberto Fermín Cova tuvo una de las visiones más simbólicas de todas. Vio el mapa de Venezuela transformarse en una danta, o sea, un tapir, gigante, que lloraba desconsoladamente. Y en la misma visión, un ángel le explicó que esa figura representaba una falsa representación religiosa y el auge de prácticas ocultistas que iban a traer mucha división al país. Avanzamos a 1990 con el reverendo Ángel Hernández. Él recibió una revelación sobre 3 señales. El texto es muy específico aquí e identifica las 2 primeras señales como los intentos de golpe de Estado de 1992. La visión advertía que venía una tercera señal y conectaba el destino del país directamente con la condición espiritual de sus líderes religiosos. Y llegamos a la última experiencia en 1992, la del reverendo Jaime Botello. Soñó que lo obligaban a tomar un examen histórico sobre Venezuela. Lo curioso es que las preguntas estaban escritas con tinta roja y las respuestas con tinta negra. Esto se interpretó como una prueba histórica para la nación, una que sería presentada con sangre y respondida con luto. Bien, hasta ahora tenemos todas estas visiones, muy simbólicas, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿cómo se conecta todo esto con la realidad? Bueno, pues el autor del documento presenta una lista muy concreta de casi 40 eventos nacionales que para él son el cumplimiento de estas profecías. El autor sostiene que las profecías se cumplieron a lo largo de 30 años. Según él, todo arranca en 1983 con la devaluación masiva de la moneda, el famoso Viernes Negro. Y de ahí sigue con eventos clave como el Caracazo, que fue una serie de protestas y disturbios muy fuertes, la tragedia de Vargas y la creciente polarización política de los años 2000. Para respaldar su argumento, el texto apunta a problemas económicos gigantescos. Menciona una cifra que es de verdad asombrosa, más de 100.000 millones de dólares en fuga de capitales. Para el autor, esto es una prueba tangible de esa ruina que había sido anunciada años antes. Y para reforzar ese punto sobre la decadencia, el autor destaca un informe de Transparencia Internacional de 2011. Este informe ubicaba a Venezuela en el puesto 172 de 183 países, o sea, entre los más corruptos del mundo en ese momento.
Pero no solo eso, también se incluyen datos económicos muy específicos como prueba del cumplimiento. Por ejemplo, menciona la alta tasa de inflación del 27.6% en 2011, que en ese entonces era la más alta en 3 años, como otro síntoma de ese mal que se estaba desarrollando. Pero ojo, la lista del autor no se queda solo en la economía, va mucho más allá. Cubre la descomposición social, la división política, el narcotráfico e incluso desastres naturales y emergencias de infraestructura. Básicamente, pinta un cuadro completísimo de una crisis que afectaba a la nación en todos los frentes. Entonces, aquí está el punto clave, ¿no? ¿Cómo es que el autor logra unificar todos estos eventos que parecen tan diferentes, económicos, sociales, políticos, bajo un solo concepto profético que les da sentido a todos dentro de su historia? Pues bien, el autor define el gran mal anunciado para Venezuela de una manera muy específica. No habla de una fuerza metafísica o abstracta, no. Se va a un diccionario y lo define como desgracia y calamidad. O sea, un infortunio a gran escala que le cae encima a muchísima gente. Y este concepto del mal, entendido como una calamidad generalizada, es la clave que usa en todo el texto. Le permite conectar esas visiones tan simbólicas directamente con las décadas de agitación histórica, argumentando que todo es parte de un mismo proceso que empezó en 1983 y que no se ha detenido. Y bueno, el documento no termina con una nueva predicción sobre lo que va a pasar después, más bien concluye con un llamado a la reflexión, basado en todas estas interpretaciones del pasado y del presente. El autor cierra su escrito citando al profeta Jeremías. Y esta cita no es una predicción, sino más bien una recomendación. Lo que sugiere es que la respuesta a la crisis histórica que describe no es política ni económica, sino un retorno a un camino espiritual. Al final, lo que esta fuente nos presenta es una narrativa religiosa e histórica muy particular, y deja la pregunta en el aire. ¿Fueron estas experiencias advertencias divinas literales, o más bien un marco de referencia para darle un sentido espiritual a una crisis nacional profunda y muy larga? Sea cual sea la interpretación, el documento ofrece una perspectiva única sobre cómo una nación intenta comprender su propio destino.